Agradezco, agradezco a Dios esta posibilidad hermosa que me regala de poder verlos y de poder juntos disfrutar de la palabra de Dios, que es mi anhelo, es mi deseo que Dios nos pueda hablar, que tengamos un tiempo especial con la administración de la palabra de Dios, que Él nos hable. Quiero compartir con ustedes en el libro de Filipenses en el capítulo 4, dos versículos quiero compartir en esta mañana, que son el versículo 6 y 7 de ese capítulo 4. Yo lo voy a leer a ver en la versión al principio de Reina Valera, versículo 6 y 7 del capítulo 4 de Filipenses. Dice así: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, te doy las gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra. Gracias por el regalo que nos das de tener libertad, de poder leer, de poder compartir, de poder predicar, de poder hablarnos, de poder recibir de tu Espíritu y de tu bendición sobre nosotros. En esta hora pido que uses, Señor, mi vida, que me des bendición y que yo sea un canal, Señor, donde poder expresar lo que has puesto en mi corazón y pueda eso expresarlo para que sea de bendición para todos nosotros, como cuerpo, como iglesia, como tus hijos. Te damos las gracias. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Eh, Antes de no hacer, de seguir, le voy a dar el título, pero yo siempre no le pongo título y veo que después se necesitan los títulos. Entonces al mensaje me lo anoté ahí, me puse un punto uno que digo, tengo que decir el título. Y le puse al mensaje equilibrio controlado. Equilibrio controlado sería el título del mensaje. Y cuando pensé en este título y después vamos a ver cómo podemos unirlo al texto que leímos en sí de Filipenses. Pensé en situaciones que muchas veces nos pasan, situaciones a diario que tienen que ver con nuestra propia vida, el tener que conducirnos, ¿no? con una situación que nos puede variar, ¿no? de día en día, situaciones que nos pueden pasar de trabajo, situaciones de vida, situaciones de necesidades, situaciones de trabajo. Es decir, la vida misma no nos conlleva todo el tiempo tener que estar con necesidades, con preocupaciones, con dolencias, con situaciones que nos llevan a hacer un esfuerzo en algún área y dejar quizás de lado alguna otra. Pero en todo ese contexto de nuestra vida, de nuestras relaciones, de las relaciones con terceros, siempre tendemos a querer encontrar ese equilibrio. Y ese equilibrio que tenemos, que tratamos de obtener y de alcanzar, también tiene la regulación de un control a veces que puede llegar a ser propio y a veces un control que puede ser externo. Y del control, sobre todo control, que es el control de Dios sobre nuestra vida. Así que tanto el equilibrio como ese control y ese equilibrio controlado, eh, quiero que de esa manera podamos ver, si en esta mañana lo podemos ver, ¿no? Lo que implica el tener una vida, el desarrollar una vida equilibrada, pero con el control de Dios sobre ese equilibrio. Y parte de control que tenemos nosotros, que Dios nos ha cedido para poder mantenerlo, que Dios nos ha dado para que estemos puramente en control. Pero antes de meternos de lleno al texto y el mensaje, quiero aprovechar para agradecerles. Agradecerles por el apoyo, por el amor, por, por la incondicional, ese incondicional
tiempo que tenemos de parte de ustedes para con nosotros a la distancia, el sentirlos, el sentir las oraciones, el sentir cada comunicación, cada mensaje, cada pregunta, cada consejo, cada palabra, momentos que tenemos y que les puedo asegurar que cuando uno está hacia la distancia disfruta mucho de cada uno de esos instantes. Y muchas veces también nos ponemos a ver aquellas cosas que nos han mandado y aquellas notitas o aquellos recuerdos o simplemente tan importantes y hermosos regalos que nos hicieron que vamos y releemos las cosas que nos han escrito y llenan nuestro corazón. Y yo cuando los puedo ver y cuando los tengo en estos días, para mí es muy, muy especial porque disfruto, es un momento muy especial y yo les agradezco de todo corazón. No quería dejar pasarlo porque a veces no lo hago por tiempo, por esa preocupación de querer aprovechar al máximo este tiempo especial y no usarlo para otra cosa, pero quería tomarme este tiempo para decirle que los amo, que los amamos profundamente y que les agradecemos de todo corazón ese apoyo que tienen para con nosotros a la distancia. El texto puramente que leímos de ese capítulo 4 de Filipenses está al final de una carta muy especial. La carta de Filipenses es una carta especial porque es una carta, es un libro que Pablo lo escribe quizás de una manera que tiene un énfasis distinto a otros escritos de él, que quizás sea una carta más personal, más que tiene mucho de primera persona, mucho de esa relación directa de él hacia ellos. También tiene que ver con equilibrio en general, porque Pablo habla en la carta y en el texto a donde nosotros llegamos en ese 4, dándoles la importancia de lo que tiene que ver con el gozo, con esa alegría, eh, con ese estar en sintonía, ¿no? Diríamos, ¿no? En las cosas por las cuales debemos pensar, por las cuales debemos ocuparnos, pero al mismo tiempo decía en equilibrio porque él está preso al escribirles todo esto. Entonces, en esa relación de contrapesos de situaciones, también genera un equilibrio muy interesante. Y uno repasando el libro, fíjense que uno podría, yo no sé cómo está el clima hoy allá, veo mucha luz, pero no sé si estará nublado más o menos, me dice Marcelo por ahí también, más o menos. Entonces, es un día, yo era para ver si se prestaba para la lectura o no. Vieron que casi siempre tendemos a los días ¿no? de lluvia para la lectura. Pero ¿a qué voy? Que el texto del libro de Filipenses, al ser muy cortito, da para hacer una lectura que quizás pueda llegar 10 a 15 minutos de lectura completa, porque son 4 capítulos, ¿no? En total del libro. Pero en realidad, no sé si uno llegaría a hacerlo en 10 15 minutos porque es como que se quedaría, ¿no? En cada uno cuando uno empieza por los capítulos del libro. Y si haríamos un vuelo así rápido sobre el mismo, veríamos que después de los saludos y de esa relación, el libro nos manifiesta que Pablo eh, expresa esa dificultad que él siente de sentirse, de estar con ellos o de estar en presencia de Dios y manifiesta esa dificultad de que él tiene de decir, bueno, no sé qué hacer, no sé si querer estar en el cuerpo para estar puramente con ustedes o estar en presencia del Señor y hace esa relación en el primer capítulo que es tan fuerte, que es tan marcada. Yo les decía que es un texto, el libro de una carta personal, pero en el segundo capítulo habla de una profundidad teológica cuando menciona lo que el Señor Jesús hizo y menciona, ¿no? Él siendo en forma de Dios, se transformó, tomó un cuerpo de hombre y da toda esa relación de lo que implica Dios caminando en medio nuestro y entregando su vida por cada uno de nosotros. En ese capítulo 2 también hay algo interesante porque Pablo
empieza a mencionar a Timoteo y a Epafrodito. Y ahí, en ellos dos, menciona una relación bien personal de una enfermedad que había tenido Epafrodito en ese llevar y tener relación para con ellos, en ese ida y vuelta de información que había. Le menciona que él quiere enviarlo a Timoteo también para estar con ellos. En el medio de eso también menciona su propia persona. Y en su propia persona habla del ánimo. Y Pablo dice, bueno, pero esto que le pasó a Epafrodito, que tuvo una enfermedad y que fue casi de muerte, pero Dios lo rescató y está ahora con vida y yo lo envío para que esté con ustedes. Y también Dios no quiso que eso pasara, dice Pablo, porque quizás me iba a traer a mí mucha angustia y no iba a ser dolor sobre dolor, quizás en la propia situación de las vivencias que Pablo estaba teniendo en ese momento. Hay situaciones en la carta que ahí mismo Pablo, el 23, dice específicamente en el 2:23, dice, así que sepan que espero enviarlo, pero antes de mencionar eso, él también menciona que, fíjense en el 23, dice, luego que yo vea cómo van mis asuntos, ¿no? Porque, claro, los asuntos de él era que estaba preso, y en realidad los asuntos de él era, yo voy a ver cómo van mis asuntos, ¿no? A ver si de alguna manera puedo salir de acá, y después le dice, "Y ir a verlos", ¿no? Pero fíjense que esa relación, ¿no? De escritura, de estar viviendo ciertas cuestiones, pero que eso le hace el escribirles y el marcarles. En el versículo 3 le va a decir, bueno, pero tenemos que perseguir yendo para adelante, tenemos que alcanzar aquello que tenemos por delante. Entonces en el capítulo 3 le va a hacer eso de, yo prosigo a la meta, no, yo me voy a extender, yo voy a alcanzar aquello que tenemos por delante. Siempre recordemos ese mismo contexto, ¿no? Les está escribiendo en esas situaciones tan diferentes. Pero después de eso llega el 4, que es el capítulo que vamos a compartir, donde les habla de siempre regocijarse, de siempre estar con alegría, de siempre estar con ese gozo, ¿no? Y en el 6 y 7, que es el que compartimos, permítanme que yo lo lea ahora nuevamente, pero en otra versión, en la nueva traducción viviente. Dice así la escritura que hemos compartido, pero en esta otra versión. Le dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, el texto que estamos compartiendo, fíjense que tiene que ver con ciertas eh, relaciones muy íntimas que tienen que ver con nuestra propia persona y la propia persona nuestra en dependencia completa a Dios. Cuando una persona dice no, y cuando dice la escritura, no se preocupen por nada, es complejo, ¿no? Es fácil de decir, pero en la tarea diaria que nosotros mismos pensemos, no me voy a preocupar por nada. Y ese no preocupar por nada puede entrar en una situación de desequilibrio, ¿no? Pues yo no me preocupo y yo no hago absolutamente nada. Por eso la importancia que quiero marcar entre lo que implica el estar en equilibrio y el tener dependencia de lo que debemos actuar y hacer y el control tanto de Dios como de nuestra propia persona. En ese conjunto que tiene que ver con el tener una vida que sea equilibrada. Es difícil, yo siempre, quizás por un defecto profesional, se los he compartido, que los contadores tenemos una formación que tiende a entender el concepto de equilibrio de un movimiento numérico y de una estabilidad que se muestra en una balanza, en un balance, porque es parte de
de nuestra forma de formación, ¿no? Cuando estudiamos, nos van formando con todo lo que tenga que ver con ese equilibrio que representa una balanza, o que debería representar, ¿no? Una balanza y ese equilibrio. Ahora, ese equilibrio que se desarrolla en una balanza o en un balance, el estar equilibrado, tiene desequilibrios internos, tiene distintos estados que están en desequilibrio y que tienen compensaciones por otros estados para mantener un conjunto de equilibrio. Lo mismo a veces se representa en nuestras propias personas. Lo mismo está representado en nosotros y en nuestra propia vida. Y el Señor también nos formó de esa manera. Dios nos hizo a nosotros de esa manera, nos hizo funcionar de esa manera. Y el equilibrio se puede ver de distintas maneras, o podríamos encontrar, porque hasta en una imagen podemos ver si tenemos o no tenemos este equilibrio muchas veces. Es un ejemplo medio muy sencillo el que les voy a dar, pero yo tenía un peluquero que se llamaba Nino. Este, y Nino, ya ahora no, él dejó, yo creo que dejó porque yo era un cliente de él, entonces él dejó la peluquería. Pero Nino dejó ya de mayor, ¿no? Pero Nino tenía este detalle y que a mí me gustaba, ¿no? Cuando yo iba siempre, ¿no? A cortarme, entonces había un momento del corte donde yo sabía que Nino me iba a preguntar, ¿le corto lo de arriba? Es decir, era un momento especial. Yo esperaba yo ese momento. Después él arrancaba, vino yo ya. Entonces él arrancaba, iba acomodando, pero cuando llegaba el momento de tener que cortar, él me pedía permiso. Arriba mucho no había. Yo ya no tenía mucho para hacer, pero él tenía cierta delicadeza, ¿no? De antes de empezar preguntarme. Yo esperaba ese momento, para mí era un momento muy especial, ¿no? Que él me pidiera permiso y yo estaba ahí anhelando. Yo sé que Estela la tengo de testigo porque íbamos juntos, ella se sentaba atrás y sabe que eso pasaba, ¿no? De que había ese momento. Ahora, él también sabía que era necesario esos dos o tres pelitos que iban quedando por acá. Y él tenía una expresión que me decía, no, 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 él me decía, siempre me lo repetía, me dice, ojo, que un poquitito que quede es muy importante. Me dice, entonces, él, y yo lo creía, es decir, yo siempre que él me lo decía, entonces siempre me pasa que cuando ahora estoy, que me voy a así o a afeitar, veo alguna canita o algún pelito que está más alto y lo corto. Lo corto porque yo tengo que mantener ese equilibrio. Yo sé que ahora en la imagen no se ve, pero yo siempre que me toco, y hay acá algo, yo voy sintiendo algo, y eso es una emoción muy especial porque conlleva a un equilibrio general de la imagen. Yo si no saco eso, es como... Ahora, hay cosas así que a veces nosotros ni siquiera podemos ver en lo que pueda llegar a implicar un equilibrio hasta en una misma imagen. Pero esto pasa con la creación de Dios en nosotros, en nuestra misma persona. Permítanme que utilice Primera de Tesalonicenses 5, 23. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que ahí hay en nosotros creación de Dios, hay toda una situación de tres partes que están en nosotros. El espíritu, está el alma y está el cuerpo. Eso está en cada una de nuestras personas. Esas tres partes que conforman el ser, nos dice el texto de de Tesalonicenses, está en nosotros. Está como una creación de Dios hecha en nosotros. Está el espíritu, está el alma y está el cuerpo. Ahora, esas partes en nosotros, durante el transcurso y el andar del trayecto de nuestra vida, van estando y generándose en una circunstancias de equilibrios y desequilibrios constantes.
Y nosotros, delante de Dios, tenemos que estar esforzándonos en cada una de las situaciones para ir manteniendo ese equilibrio. Sin ir a una profundidad total, podríamos decir que el espíritu es aquel que viene de parte de Dios a estar en nosotros. Y el Espíritu de Dios dice que viene y habita en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros y viene a nosotros. Quizás el momento más importante donde eso se manifiesta es cuando hay un nuevo nacimiento, cuando la persona abre su vida a Dios y le da lugar a que Dios venga a habitar y forme nuestro espíritu, que el Espíritu de Dios esté en nuestro espíritu y sea la parte más profunda de nuestro ser, la parte donde la palabra de Dios solamente y el Señor puede tocar. Aquellos lugares donde no puede haber razonamiento, no puede haber palabra que pueda llegar porque es el Espíritu de Dios y que la palabra de Dios sí puede penetrar y llegar hasta ese lugar, puede transformar, puede hacer que una persona se arrepienta, que haya convicción. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros lo puede marcar Él y marcar en nosotros esa relación espiritual que está en nuestro ser, que está en nuestro cuerpo, cuando le decimos que sí al Señor, que abrimos nuestro corazón, que decimos que queremos nacer de nuevo en Él, ya no un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. El alma podríamos decir que es toda esa relación que nosotros está en nosotros y que se relaciona con nuestros sentimientos, que se relaciona con nuestra relación interna de persona, con eso que tiene que ver con la profundidad de nuestros sentimientos, con la profundidad de las relaciones, con la profundidad del crecimiento y el desarrollo que vamos teniendo como creyentes, que nos vamos formando, que vamos madurando, que vamos teniendo circunstancias que nos van marcando, que nos hace mantener esa relación del contexto, de las situaciones que vivimos, del crecimiento que vamos generando, de esa relación de lo que el espíritu y nuestra propia alma, o expresiones, ¿no? Ya no sé qué hacer con mi alma, ¿no? ¿Cuántas situaciones hay? ¿Qué puedo hacer con mi pobre alma y mi relación? Y por el otro lado también puede estar todo eso que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con lo que forma parte de nuestra persona, con nuestros sentimientos, con lo tangible, con lo que está en nuestro medio, con situaciones que pueden pasar. Ahora, en el medio de esas tres partes que forman nuestro ser, también hay un equilibrio individual. Y nosotros tenemos que tener el desarrollo y el cuidado de cada una de esas partes y a veces no entrar en desequilibrios, no entrar en desequilibrios que tengan que ver ocuparnos de una parte sin ocuparnos de la otra. Y es muy difícil muchas veces mantener ese equilibrio. Y muchas veces en eso entra en juego cuál de esas partes está tomando mayor prioridad en nuestra vida. Y la escritura serían infinidad de textos donde nos marca a las distintas cosas para poder mantener ese equilibrio. Muchas veces ese equilibrio no lo podemos mantener personalmente. No lo podemos o estamos, vieron que puede haber personas que sean más que tienden al equilibrio. Sonaría fuerte, ¿no? Personas que tienden al desequilibrio. Se me vino el pensamiento de decir que tienden al desequilibrio y uno dice, o control, ¿no? O también lo pienso, pero bueno, hay personas que son más controladas, y ya hemos visto el otro día, digo, personas descontroladas, entonces es como que no, entonces empezamos a pensar en nosotros, bueno, ¿hasta dónde yo puedo y me doy cuenta que mantengo el control y hasta dónde no? ¿Hasta dónde estoy siendo equilibrado y hasta dónde no estoy siendo equilibrado? Y siempre me pasa que cuando pienso en el equilibrio, y en el equilibrio entendiéndolo en llegar a ese punto medio de circunstancias, a mi mente también viene en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 cuando le habla a la iglesia de la Odisea, y en ese texto le dice específicamente, es muy duro con respecto a no estar en alguno de los extremos. ¿Recuerdan el texto que le dice que no quiere la tibieza? Dice, yo quisiera que o sos frío o sos caliente, pero no la tibieza.
y es muy fuerte el texto cuando dice, bueno, que lo va a vomitar de su boca por ser tibio. Y entonces esos dos textos quiero unirlos en lo que estamos hablando del equilibrio, porque acuérdense que decíamos que hay equilibrio, pero hay equilibrio dentro de desequilibrios internos de situaciones. Desequilibrios, pero que tienden a un equilibrio. Desequilibrios en distintas situaciones, pero que van a tender a un equilibrio, tanto sea en lo personal o a veces en la necesidad del cuerpo, de lo grupal, para mantener el equilibrio. Y en circunstancias, cuando nos habla de esa situación de no estar en tibieza, nos habla de situaciones donde tenemos que ser determinativos para estar en una posición firme, pero porque la palabra de Dios nos pone en esa posición. Y esa posición nos hace no buscar el equilibrio en ciertas circunstancias porque hay algo que es necesario mantener y guardar. Como recuerdan ustedes el ejemplo de los apóstoles cuando dicen, bueno, no prediquen. Y si no, si hay algo que no vamos a hacer es no predicar. No podemos no predicar. Aunque se le estaba prohibiendo, había un límite que ir más allá y no había que quedar en equilibrio diciendo, bueno, sí, no lo vamos a hacer y después hacerlo. No, habría que ir al límite sin importar qué pasaba, porque hay algo que nos hace ir al límite, nos hace no quedarnos en el medio de algo buscando la comodidad, pero en la tendencia general de lo que el Señor nos quiere marcar con respecto a lo que es nuestra vida, tiene que tender a un equilibrio marcado por desequilibrios que tienden al equilibrio. Cada vez lo estoy haciendo más complicado y hasta yo me mezclo con lo que estoy diciendo. Pero entiéndanme que esto es así. La necesidad de que a veces haya desequilibrios en alguna circunstancia o en alguna parte hace que en general tengamos que buscar de tender a ese equilibrio, pero no desequilibrarnos. Es decir, puede pasar que nosotros en algún momento de nuestra vida, sin darnos cuenta, nos vayamos desequilibrando y tomemos de este conjunto de nuestro ser un énfasis en una parte y no en el conjunto y en el todo del cuidado que tenemos que tener. Entonces esa parte puede dar en un énfasis sobre el cuerpo, en un énfasis sobre las emociones, en un énfasis total sobre lo espiritual y perdamos de alguna manera el equilibrio que tenemos que tener, el equilibrio que tiene que estar dado por cada una de las circunstancias. No tenemos que ir encontrando en el desarrollo de nuestra vida ese equilibrio que nos puede llevar a alcanzar esa situación de poder superar aquello que parecería imposible de superar. Situaciones que parecerían imposibles de pasar y que las podemos pasar. Pero es porque empieza a haber en nosotros una situación que nos hace tener la certeza de poder expresar, de no preocuparnos por nada y en cambio orar por todo. Porque eso no es fácil, entendiendo los equilibrios y desequilibrios que podemos tener en nuestra vida. Es decir, llegar al control de no preocuparnos por nada y orar por todo parecería algo este, que en ciertas circunstancias sería hasta imposible de pensar, pero Dios nos manda eso. Ahora, ¿por qué nos manda a no preocuparnos y orar por todo? Y decirle a Dios lo que delante de Él, todo lo que necesitamos. ¿Y por qué tener 100% de confianza en que vamos a experimentar, como dice el texto, una paz que va a superar lo que podemos entender y que va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente, que va a hacer que nosotros, mientras estemos en Cristo Jesús, vivamos con esa situación que Pablo les podía escribir, de estar totalmente gozosos estando presos. Es decir, esa relación de total certeza de que si mis asuntos van bien y yo puedo estar, vamos a poder disfrutar de esto o aquello otro, pero confiado plenamente en que pueda pasar.
Permítanme que una también, cuando en el libro de Santiago 1:8, Santiago escribe diciendo, es inconstante en todos sus caminos. Y que pueda unir esto con lo que Pablo les dice ahí del ánimo, en cuando él les empieza a hablar en el capítulo 2 que yo le decía de Filipenses, que dice, bueno, el Señor hizo esto para que mi ánimo se mantenga firme y esto me animó para que no sea dolor sobre dolor. Pero permítanme jugar con estos dos textos de lo que implica el doble ánimo, es decir, la persona que pueda estar con altibajos muy grandes y la persona que pueda tender a encontrar. Todos nosotros no vamos a tener en nuestra vida ese estar en un perfecto estado de ánimo, de fortaleza, de seguridades. Eh, Quizás algunos tengan alguna tendencia más que otros a poder hacerlo, a poder superarlo. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado veces que yo digo, ¿qué me está pasando que no estoy de ánimo? No sé si seguro que sí, que estoy diciendo algo que a todos nos ha pasado. ¿O qué es lo que estará pasando? Y nosotros tratamos de fortalecernos ¿cómo? Viniendo las herramientas que Dios nos ha enseñado. Sabemos que hay veces que el simplemente nosotros buscar el rostro de Dios hace que una circunstancia pueda pasar, pueda cambiar, pueda ser transformado, que una palabra pueda transformar una situación, que una canción, que un abrazo, que una mirada, que una circunstancia, que un tercero nos diga algo y cambie por completo el eje de una situación. Puede traer a ubicarnos, a equilibrarnos, puede hacer que eso que estaba desequilibrado se equilibre en forma casi inmediata. O algo que parecía que no tiene solución, inmediatamente encontramos solución. Y me ha pasado muchas veces decir, no puede ser, cuando eso pasó, y cuando veo el actuar de Dios en mi propia persona, digo, pero ¿cómo puede ser si soy la misma persona que hace unos minutos no encontraba ni siquiera sentido a lo que estaba pasando, ni encontraba solución, pero que en un momento eso pueda cambiar? Dice, eh, permítanme que use dos textos. Una es segunda de Timoteo 1:7, que dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Si Dios es el que nos da esa parte de lo quizás que ese espíritu que viene de parte de Dios en nosotros, dice la Escritura en 2 de Timoteo 1:7 que no es un espíritu de cobardía, sino que es poder, que es amor y que es dominio propio. Y permítanme usar también Isaías 41:13 que dice, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Repito, porque yo soy Jehová, tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Ahí siempre que lo leo, me hago, perdónenme mi idea de siempre, pero me hago en el medio de una montaña, en el pico de la montaña, no sé por qué yo termino en el pico de la montaña, lo veo que está la mano de Dios, que yo no lo puedo ver, pero hay una mano, y yo estoy colgado. ¿Vieron cuando queda alguien colgado, que queda colgado de algo tomado, y esa imagen, ¿no? Tomado, aferrado, y que la palabra dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Y pensando en esta época y cerrando con esto, he visto, no he podido, saben que me gusta mucho el deporte, están los Juegos Olímpicos. Después de algunos resultados, ya casi mucha importancia no le doy a los juegos, pero con respecto vi una imagen ahí de un surfista que fue una foto muy linda, que calculo que la habrán subido por todos lados, yo la vi aquí, ¿no? De una foto que está el surfista que creo que ganó, no sé si seguro habrá ganado, que surfió una ola y está la foto del surfista y la tabla al lado, ¿no? En un perfecto equilibrio, hablando de equilibrio en esa foto que vi, y él diciendo, ¿no? Con el dedo que está haciendo el uno después de haber hecho esa toma y hago énfasis
en la ola, ¿no? Surfeada por este deportista y esa imagen. Y también hago en la ola con Estela, en el 2013 hicimos un viaje a una playa que les hemos contado en algún momento, de una ciudad que se llama Nazaret, que ahí hay olas que llegan hasta creo que unos 70 metros de altura. Y cuando nos llega, la ignorancia nuestra, yo siempre se los he contado esto, llegamos con Estela y no entendíamos el lugar porque veíamos que era muy alto, estábamos como a unos 60, no más, como unos 80, 90 metros y la playa muy abajo, y había todo un faro, y había bocas de, de tormento muy grandes. Y yo digo, pensando, pero ¿para qué está esto acá? Digo, ¿para qué? Esas cosas que uno tiene de no conocer, estamos en un lugar que ya les digo, no sabíamos la historia del lugar. Una playa inmensa, vacía encima, no había gente en la playa, y veíamos ese lugar con un faro. Y después cuando en ese mismo viaje nos ponemos a buscar, ahí encontramos que era la playa es la playa donde más olas de mayor altura se hacen y llegan a esa altura. Y esas bocas de tormenta que veíamos en ese faro es porque en una época del año llegan a esa altura y los surfistas usan esas olas. Pero bueno, ¿a qué viene que les hable de las olas, no? Ustedes dirán, ¿por qué si venimos con el equilibrio? Bueno, el surfista necesita equilibrio. Yo les he contado pensando en equilibrio que una vez en una playa hace unos años alquilamos una tabla para hacer, no surf, sino una tabla, son unas grandotas que para uno pararse arriba y que uno va como remando así con un remo solo. Yo lo único que supe es estar de rodillas porque no me pude parar nunca. Es decir, fui espectáculo durante esa hora para la playa. Sé que fui espectáculo porque cuando salimos del agua, la gente nos miraba y se sonreía, porque durante una hora vieron a personas que se subían y se caían, y eso dimos un espectáculo muy importante en esa playa porque se divirtieron con nosotros y nuestra falta de equilibrio. Pero ¿qué les decía? ¿Por qué les hablaba de la ola? Porque entiendo que estas tres palabras que forman, tres letras que forman la palabra ola, serían para nosotros una herramienta para tener un equilibrio en nuestra vida. Y esta ola tiene que ver con la O de oración, con la L de lectura bíblica y con la A de amor. Permítanme que pueda expresarles este pensamiento para que nos quede como idea general. ¿Cómo hago para poder obtener equilibrio en todas estas relaciones que nosotros hablamos y vemos en la palabra de Dios? Y creo que estas tres cuestiones que tienen que ver con oración, con lectura de la palabra de Dios y con amor expresado por nosotros, pueden hacer que este equilibrio que necesitamos imperiosamente pueda darse, pueda ser marcado en nuestra vida y en nuestra trayectoria hacia el destino que tenemos, que es el tener vida eterna con Dios. Que el trayecto de la dificultad de la vida nos haga entender que si nosotros buscamos en oración, acuérdense el texto, dice específicamente, no se preocupen, en cambio, oren por todo. Sé que a veces eso puede ser una situación que pensamos, pero ¿cómo voy a orar por algo así o cómo voy a venir? Pero sepan que cuando rompemos y oramos a Dios, sea lo que sea, el momento que sea y la circunstancia que sea, todo puede cambiar de un momento para el otro. Lo mismo nos pasa cuando vamos a leer de Él, cuando vamos y buscamos lo que está escrito para nosotros y buscamos en su palabra y leemos, es Dios hablándonos al corazón y transformando, cambiando toda circunstancia. Y cuando podemos expresar amor y darnos en amor, cambia y da un equilibrio perfecto a nuestra persona. Yo desearía que esta ola que tiene que ver con estas tres cosas pueda estar en nuestro pensamiento, pueda estar en nuestra mente, pueda estar en nuestro corazón, pueda estar en nuestras relaciones, pueda estar en mantener entre nosotros como iglesia, como cuerpo, el equilibrio que Dios quiere para que podamos crecer personalmente y para que podamos desarrollarnos en conjunto ayudándonos el uno
al otro, que el desequilibrio de uno pueda ser el equilibrio del otro, pero sobre todas las cosas, entendiendo que hay alguien que controla por completo el equilibrio, y ese es de Dios, que Dios tiene un control más allá de nosotros para mantener un equilibrio en su propia creación y su propia creación en cada uno de nosotros, porque fuimos hechos como ser de esa manera. Yo deseo y anhelo de todo corazón que el Señor les bendiga, que Dios pueda bendecirnos, que Dios nos pueda bendecir como iglesia, como cuerpo, que podamos estar unidos el uno con el otro, ayudándonos para poder alcanzar cada uno de los objetivos y en cada área donde tengamos algún desafío, si en algo sabemos que no estamos teniendo el equilibrio que debemos tener. Busquemos a Dios de corazón, pidámosle fuerzas, porque Él nos va a renovar, porque Él, acuérdense que nos dijo, nos tiene de la mano derecha, nos tiene agarrados. Él es el que nos ayuda. Oremos, Padre, en esta mañana. Yo te doy las gracias por este tiempo, gracias por la posibilidad de poder compartir tu palabra. Señor, necesitamos que en esta hora tu Espíritu Santo nos pueda bendecir. Tu Espíritu Santo pueda llegar a donde mis voz, mis labios, mi palabra no llega, pero sí llega a tu Espíritu donde tú puedes penetrar porque tu palabra lo hace así de una manera que es hasta la parte más íntima, más profunda de nuestro ser, la que puede hacer cambiar una circunstancia por el poder tuyo, la que puede equilibrar todas las situaciones de un momento para el otro, la que puede cambiar situaciones que son que parecen tener un destino a otro destino inmediatamente por la obra de tu mano y de tu poder. Y sobre todo en esta hora que lo puedas hacer en nuestra persona, dándonos ese ánimo dispuesto, esa certeza, esa confianza de tener seguridad de dónde estamos y para dónde vamos, cuál es el destino y que nos ayudes a poder ir haciendo de esos desequilibrios un equilibrio constante de contrapesos en nuestra propia vida, ya sea por las bendiciones tuyas en nosotros o por en la unión del cuerpo, la unión de nosotros como sistema y como equilibrio tuyo dado en la iglesia. Ayúdanos, guíanos, Señor, guíanos para llevar la tarea adelante. Danos ánimo, danos fortaleza, danos convicción. Danos, Señor, ese poder, danos esa certeza, danos ese dominio, Señor, que conlleva a lo que tu Espíritu nos da en nosotros. Señor, yo te bendigo en esta hora, te doy las gracias, te pido que nos sigas bendiciendo en esta reunión, que podamos disfrutar de compartir lo que tú has dejado, Señor, y celebrar esta santa cena, Señor, recordando lo que tú has hecho por nosotros, cómo tú te has entregado, cómo en el mismo libro que leímos de Filipenses diste tu vida, tomaste forma de hombre y te entregaste y fuiste con muerte y muerte de cruz para ganar vida eterna para cada uno de nosotros. Entregaste tu vida para que podamos confiar plenamente y la volviste a tomar porque tenías la autoridad de entregarla, porque tenías la autoridad de volver en vida y estar vivo, Señor, y entregarnos, darnos la bendición de saber que en ti tenemos vida eterna. Permítenos que disfrutemos de este momento y este tiempo especial, que sepamos que vienes por nosotros, pero que quieres encontrarnos activos, sirviéndote y sabiendo que estamos aquí en esta tierra, en el tiempo que tenemos para poder ponernos en tus manos y que tú nos guíes a todo lo que quieres hacer para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener ánimo dispuesto, fortaleza y que podamos bendecirte y podamos glorificarte con todo nuestro corazón, sin importar las circunstancias, sabiendo que nos haces pasar por circunstancias para poder bendecirnos, fortalecernos y que de cada circunstancia podamos ganar experiencia, crecimiento y fortaleza para poder bendecir y bendecir a otros y entregarnos en amor. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús, Dios Padre. Amén. Amén. Los bendigo en el nombre del Señor.